Para personas inquietas, Capital Radio. Vosotros sabéis perfectamente dónde está el rompeolas. Martes, miércoles, mirando hacia el mar. Es un buen lugar para irse a olvidar. Coches policía detrás la ciudad. Ojalá aquella rubia me mire al pasar. Saludos cordialísimos. La verdad es que no nos vemos, pero nos escuchamos. Y bueno, nos escuchamos y nos imaginamos. Y esas son dos premisas fundamentales para que se produzca la magia de la radio. Bienvenidas, bienvenidos al Rompeolas. Ese saludo comercial, como siempre, cordial del equipo del Rompeolas. Ahí está Miguel González en la sala de máquinas del programa, María Rodríguez, Asisa Portugués y quien les está hablando, J.R. Díaz. Conquistó mi corazón. Y bueno, ¿y qué les digo? Que les voy a comentar los dos temas que vamos a tocar hoy. Por lo menos intentamos siempre que sean interesantes. Vamos a comenzar hablando con José Manuel Vidal, es director de Religión Digital. Con él vamos a hablar de un tema, candente últimamente, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Vamos a hablar sobre los abusos de la iglesia, ¿no? Es un tema muy importante. Luego vamos a hablar también con José Antonio Martínez Soler, que él es periodista, ya estuvo con nosotros hablando en su momento de un libro que era Franco para jóvenes, un día que él pues se encontraba a unos jóvenes cantando el Carasol y eso les llamaba poderosamente la atención y decía, pero ¿cómo es posible que con todo lo que pasó en este país todavía estén los jóvenes cantando el Carasol? En fin, ahora nos lo va a comentar porque vamos a hablar con él acerca de cómo se vivió en aquella época, hace 50 años, el 20N. Y entre una conversación y otra, vamos a tener el mirafondo, que en esta ocasión vamos a estar hablando de lo que es involucrarse y el comprometerse, la diferencia. Todo eso aquí naturalmente en el Rompeolas. Bueno, pues el presidente de la conferencia episcopal, digo, leyendo esto en la primera página de Religión Digital de hoy, arremete en su discurso contra la inhumanidad del aborto, entre comillas, y los sesgos ideológicos de las leyes de la memoria histórica y democrática, que son un instrumento de polarización ideológica al servicio de los intereses políticos del presente más que un cauce para ahondar en la reconciliación de los años que la transición lograron. Eso dice Religión Digital. Ahí tengo a José Manuel Vidal, que es el director de Religión Digital, y con él vamos a hablar pues, acerca de toda esta historia que está pasando últimamente, de que no es otra cosa que los grandes, en fin, los abusos de la Iglesia. José Manuel, buenos días. Hola, buenos días. Ya buenas tardes para nosotros. Buenos días, buenas tardes. A ver. ¿Dónde tengo yo? Perdón un momento, José Manuel. A ver. Sí. A ver, ¿ahora me oye? Sí. Perfecto, sí. Digo que este titular que tiene Religión Digital hoy, en la reunión de ayer en Roma, pues el propio obispo, el jefe del tema español, ¿no? Pues no ni siquiera toca el tema, según decía en tu revista, en tu diario, el tema del obispo de Cádiz.
Pues ha sido penoso esta mañana en la sede de la Conferencia Episcopal. Se reunieron los obispos en plenaria, como hacen 2 veces al año, todos los obispos españoles, presididos en este caso por Luis Argüello, y lo primero que hay, el primer acto, es el discurso del presidente, que es un discurso programático, un discurso que suele marcar las líneas de lo que piensa la Iglesia española, aunque lo dice él y se lo atribuye a él. Un discurso de Argüello en su línea. Argüello es un hombre muy inteligente que viene de la izquierda radical, que viene del comunismo y se ha convertido en un conservador de tomo y lomo. Es un hombre que sabe, es un hombre que ha hecho un discurso prepotente, un discurso de aquí estoy yo y aquí está la Iglesia, que es la más perfecta de las instituciones, la que ha traído la democracia a España, sin pedir perdón por nada, y así sucesivamente, denostando la memoria histórica, arremetiendo contra el aborto, en fin, en esa clave. Y dentro de todo el discurso, larguísimo, de 40 páginas casi, solo rozó de pasada el tema de los abusos y no quiso nombrar explícitamente al obispo Zornoza, el obispo de Cádiz, que está imputado en estos momentos de abusos sexuales. Es un poco la técnica de la Iglesia, ¿no? Tapar, encubrir, minimizar los daños causados y las heridas tremendas de los abusos. Es tremendo, la verdad. Y siempre con la misma... Es que no entiendo. Y además me sorprende bastante que yo no sabía el pasado de él. Que tú digas que venga de ese sector y haya cambiado tanto justamente al polo contrario, ¿no? No, los conversos, ya sabes que los conversos son los peores. Y este hombre que venía precisamente de ahí, ya desde hace años se ha convertido en una adalid de lo más rancio de la Iglesia española, un discurso en el que vino a decir que todo lo hace bien la Iglesia y que además le asiste la razón, no solo la fe, porque tú puedes defender unos principios, no al aborto, por ejemplo, desde la fe, pero de ahí pasar a decir que te asiste no solo la fe, sino la razón y la ciencia que te apoya en todo lo que dices, en todo lo que haces, es un salto un poco patético, sí. La verdad que sí. Y cuando ocurre todo esto, ayer también leía un artículo de Ciro Molina, un compañero, un amigo de aquí de Tenerife, que había pasado justamente por los abusos, ¿no? Llega el nuevo obispo, que él pensaba que de alguna manera, o se pensaba que podía tener alguna otra alternativa diferente, haber enfocado su tema particular, pero me da la impresión de que hay un continuismo total y absoluto. O sea que hay como unas teorías, hay como unos planteamientos, pero a la hora de la verdad se sigue igual, se sigue la ventana cerrada, no se abre. La Iglesia no cambia, la Iglesia es muy difícil que cambie. El artículo de Ciro, que aconsejo a la gente que lo lea en Religión Digital, cuestiona a los obispos y cuestiona desde su propia experiencia de abusado y le cuestiona con argumentos muy serios. En el fondo, al final incluso se siente tan decepcionado que apuesta por la apostasía, cuando él es un hombre que hasta ahora ha mantenido la fe a pesar de todo. Pero se da cuenta que la Iglesia en el tema de los abusos no avanza, sigue en la misma dinámica y es además juez y parte. Quiere ser juez y parte, y además las instituciones, el Estado le permite que sea juez y parte en el tema de los abusos. Él se plantea una imagen como muy gráfica que dice: a un maltratador, a un asesino no se le permite que ponga las condiciones. Es decir, traducido cómo sería, José Manuel, es decir, la propia Iglesia es la que pone, la que de alguna manera dictamina lo que hay que hacer, ¿no? ¿Cómo es el asunto? Claro, en este momento, mira, de todo el tema de los abusos, que ellos hasta ahora solo han reconocido 39, y hay, según El País, 2.000, casi 3.000, y según el defensor del pueblo,
hace una estimación de unos 250.000 casos. Bueno, pues solo han reconocido 39 y además, según sus criterios, según sus medidas, solo ellos son los que dicen a quién se lo dan, por qué se lo dan, cómo se lo dan y qué cantidad le dan. Y las cantidades van desde me consta por algunos casos concretos que conozco, de 10.000 euros, por ejemplo. Me consta un caso de sangrante de un pobre hombre que ahora mismo vive en Galicia. Lo máximo que llegan es a 40.000 euros por vidas absolutamente destrozadas, ¿no? Pero además es eso, las condiciones las ponen ellos deciden y exigen como contrapartida la no transparencia y la no trazabilidad del dinero, es decir, que nadie sepa a quién se lo han dado, por qué se lo han dado, cómo se lo han dado, etcétera, etcétera. Es decir, las víctimas no tienen nada que decir y pero José Manuel, es que es ridículo. Con todo lo que sabemos, o lo poco que sabemos, y cuántos casos habrá de silencios, ¿no? Amordazados y tal y cual, ¿no? Me hablas de que hay de 39 entre más de 2.000. Entre 2.600 que tiene documentados el país. Solo el diario El País tiene documentados desde el año 2018 que empezó a recoger los casos en un buzón y 2.600 casos, ¿no? No digamos ya la extrapolación que hace el Defensor del Pueblo que apunta a los 260.000, ¿no? Pero pues ellos solo han reparado hasta ahora 39 y además han reparado en esa dinámica que te decía antes. Bueno, pero ellos se lavan las manos. Digo que ellos se lavan las manos hablando del PRIVA. ¿Qué es el PRIVA? El PRIVA es eso, es el plan de reparación a las víctimas de abusos sexuales. Es un plan que pusieron en marcha para como hacen siempre, un poco para intentar tapar la boca de la opinión. Ahí quería llegar, sí. Claro, diciendo, no, nosotros ya estamos reparando, nosotros tenemos un plan que está funcionando en el que forman parte tales personas y por allí ya estamos recibiendo casos y estamos reparando y te citan algunos de los 39 casos que han solucionado o que han reparado hasta ahora. De las víctimas que han querido, porque muchísimas de las víctimas, entre ellas FIRO, las víctimas de la ANID, que es una asociación de defensa de las víctimas, que es la mayoritaria, no han querido entrar en ese juego porque sería absurdo para ellos, sería entrar en un juicio falso. Entonces no se han prestado a ese juego y de hecho hace poco estuvieron reunidas las víctimas con el ministro Bolaños aquí en Madrid y les prometió que iban a intentar llegar a un acuerdo, obligar a la Iglesia a que sea el defensor del pueblo el que les ponga por delante a las víctimas y les exija el tratamiento que tienen que darles o la reparación física, económica, espiritual o psicológica que cada víctima necesite o merezca. Claro. Dice Ciro Molina que los obispos españoles, ¿quién se cree que son? ¿Qué clase de obispos tenemos en España? ¿Qué clase de representantes eclesiásticos se supone que sirven a Dios? Personajes que continúan siendo venerados como si la vida, el éxito de la misma o la salvación dependieran de ellos. O sea, van por encima de todo, José Manuel. Están por arriba o creen que están por arriba. Creen y yo creo que creen un poco ilusoriamente, ¿no? Al menos en las grandes ciudades como Madrid han perdido esa autoridad por completo, ¿no? Están mal vistos. Hoy en muchas ciudades a los curas poco menos que se les escupe por la calle, no se les escupe, pero se les llama pederastas, ¿no? En los barrios de Madrid los niños ya no se bautizan, es decir, hay una desafección de la Iglesia y una decepción de lo que pudo haber sido y no fue enorme, ¿no? Enorme, que no se tapa con las soflamas que ellos dicen. Hoy el Argüello hablaba del giro hacia Dios de la cultura, porque resulta que Rosalía, ya sabes, ha publicado un disco en que habla de Dios y han
ya he publicado también una película sobre los domingos y entonces ya hay un giro católico y se frotan las manos y cuando ya te digo, en los barrios la gente no se bautiza ni por supuesto va a misa ni se confiesa, mucho menos, etcétera, etcétera, ¿no? El camino hacia la indiferencia religiosa, la gente está saliendo de la iglesia a borbotones sin dar portazo muchas veces. Es cuestión de edades también, supongo, ¿no? O sea, ¿no crees? O sea, que quizás, bueno, por edades está claro que yo creo que lo que se mantiene será la gente más mayor y tal, digo yo, ¿no? Claro. Aunque también Argüello decía ayer, digo que también decía Argüello que ahora que estaba como de moda el ser católico, el no sé qué, ha arrimado un poco el tema que ahora estaba como de moda. Sí, claro, o sea, arrimó el asco a su sardina, como suelen hacer siempre, aprovechando la coyuntura, y diciendo eso de que hay un giro católico, porque una muchacha, pues por moda, me imagino yo que más que por nada, y por marketing, claro, pues ha lanzado un disco en ese plan, ¿no? Pero claro, y él piensa que es porque eso está claro. Sí, él piensa que es que los jóvenes están volviendo a la iglesia y los jóvenes escapan de esta iglesia porque no ofrece garantías, y los padres es que ya no nos fiamos de la institución, porque no te puedes fiar de una institución en la que hay abusadores, ¿no? Es decir, oye, escapas de ahí. La relación con la Iglesia Católica se basa en la confianza mutua. Si la credibilidad se rompe, si se rompe la confianza, evidentemente no vamos a poner nuestros hijos en manos de gente así. Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que eso ahora lo vemos clarísimo. Pero yo creo que hubo una época también en que era normal que se acercaran, que nos tocaban, ¿sabes? Y muchos han dicho, yo no me daba cuenta de lo que estaban haciendo conmigo, ¿no? ¿Sabes? Hasta que ya empiezan a salir casos y tal, y miras para atrás y te dicen, ¿sabes? Que está clarísimo. Es normal, porque se ha roto el tabú de lo sagrado, se ha roto el tabú del cura como alguien sagrado del que se han aprovechado hasta ahora. Mira, en el fondo late una concepción clerical de lo que significa, de lo que es la Iglesia. Una iglesia idealizada, una iglesia que ellos venden o creen que es una institución celestial, y por lo tanto sus ministros tienen que ser poco menos que ángeles. Y la relación con ellos es relacionarte con Dios, y estar cerca de ellos es estar cerca de Dios. Eso es lo que nos vendieron, y cuando después, debajo de eso, se ocultaba pues toda unas conductas, unos pecados terribles, que después machacaban a los demás en los confesionarios y ellos absolvían sin nada, ¿no? Eso conduce a la falta de transparencia, conduce a encubrir los abusos, conduce a no reconocerlos. Cuando surgen heridas, cuando surgen abusos, pues si tú tienes esa concepción idealizada de la Iglesia, pues lo que haces es ocultarlos, encubrirlos, y minimizar o llamar mentirosos a las víctimas. Claro. Esa es la dinámica. ¿Cuánto se tuvo que pasar en este país, en todo ese apartado gris, negro de la historia, ¿sabes? Que yo antes lo comentaba con lo del silencio mordaz. ¿Cuántas cosas se pudo haber pasado? Es tremendo. Una cosa, José Manuel, ¿tú no crees que ahora, con el giro que hay ahora ultraderechista, como se está creciendo todo el tema, sería posible, dices tú que no, que también el tema religioso se pusiera de alguna manera, aunque estamos comentando que no, pero ¿tú crees que se le diera otro giro también parecido al que había? Yo creo que es imposible. La mayoría de la gente hoy está formada, tiene cultura, sabe de qué va el asunto, sabe de historia, lo ha vivido en sus padres, en sus abuelos, lo ha vivido en sus hijos. La comunicación hoy circula a todos los niveles, no solo a nivel institucional, sino a nivel de redes. Es decir, hoy es mucho más difícil engañar a la gente, aunque también es verdad que los partidos, tanto en Estados Unidos como en España, la derecha ultracatólica está creciendo, y está creciendo utilizando, yo creo que utilizando mal también la religión, pero utilizándola, ¿no?
queriendo volver, como tú dices, Vox aquí en España, a los sagrados derechos tradicionales, religiosos de la España una grande y libre. Pues eso se está intentando, y eso es verdad que está haciendo mella en alguna gente joven de estos que salen enrollados en la bandera, claro. Mi madre, es tremendo, ¿no? Cuando uno sabe exactamente lo que, quien tuvimos la oportunidad de vivir aquella etapa, ¿no? De saber lo que hay, y a veces es una impotencia total y absoluta de no saber cómo explicar las cosas, que no es así, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y eso sí hablamos, por ejemplo, de cuánto, ayer, bueno, en uno de estos programas anteriores hablamos, por ejemplo, de las inmatriculaciones de la iglesia, cómo funciona el sistema. Es tremendo todo, ¿no? Es tremendo porque partimos de una situación de un matrimonio absoluto entre la Iglesia y el franquismo, con una serie de privilegios extraordinarios que consiguió durante esa época, y que después poco a poco se le fueron recortando, pero no demasiado. Y las inmatriculaciones es uno de los casos, es decir, bienes que en muchas ocasiones eran de los pueblos, eran del pueblo, y que se pusieron a nombre de la Iglesia porque la Iglesia tenía facultad, porque el señor Aznar le montó una ley especial para que cualquier obispo de cualquier diócesis de España pudiese inmatricular sin recurrir a nadie, solo a la autoridad del obispo, todos los bienes que él considerase que eran suyos, que eran de la Iglesia, ¿no? Yo que se queda uno loco. Sí. Y cuando eso sucedió, José Manuel, ¿se dio eso a golpe o fue un poco nadie se enteró de la historia? ¿Cómo fue? Porque realmente es tremendo. Al principio no nos enteramos demasiado, fue algo que se iba haciendo, pero sin levantar demasiado la voz. Después, con el paso del tiempo, cuando los pueblos, la gente del pueblo se daba cuenta que cualquier ermita, cualquier capilla, cualquier prado, cualquier finca, cualquier soto del pueblo, que la Iglesia ponía su nombre, pues empezaron a saltar las alarmas, y ya empezaron en los movimientos anti-inmatriculación en toda España, pero poco o nada se consiguió. Es decir, la gente protestó, hubo movimientos muy fuertes, pero bueno, la Iglesia siempre está... Es tremendo. Mira, una cosa, claro, mira, una cosa, que el tiempo se nos va. Y hay un cambio, o todavía no, o sea, porque la última vez que hablamos nosotros recuerdo que tú habías estado en Roma cuando el tema del nuevo Papa y tal y cual. ¿No ha pasado el tiempo suficiente? ¿Tú crees que hay algún cambio? Se sigue sin mover nada, porque todo esto es de ahora y no veo que se estén moviendo demasiado de las altas esferas, ¿no? Mira, yo creo que el cambio empezó a producirse con el Papa Francisco. El Papa Francisco fue un vendaval que sí quería cambiar realmente la Iglesia, y en este tema en concreto dijo que se ha terminado la fiesta, esto es tolerancia cero ante los abusos y exigible por ley canónica a todos los obispos del mundo, ¿no? Y el que no cumplía se iba a la calle. Y cuando los casos que no los resolvían en los obispados, recurrían directamente a él. Ciro lo hizo también, y él volvía a resolver por sí mismo ese caso. Como no podía resolverlos todos, le llamaba al orden al obispo de turno y decía: oiga, usted tiene que resolver este caso, ¿no? Francisco se ha ido y ha venido León XIV. León XIV es un papa más soso, digamos, menos carismático, tiene otro carácter, otra forma de ser. Es un norteamericano frente a un argentino, italiano, con toda la sorna y todo el humor, el sentido del humor que tenía Francisco. Pero va a seguir el mismo camino, está empeñado en seguir el mismo camino. Entre otras cosas... Es que eso es importante, independientemente de su carácter y su historia. ¿Tú crees que él va a seguir con la misma línea que Francisco?
Él va a seguir en la misma línea que Francisco, primero porque lo dijo, segundo porque no tiene más remedio que hacerlo. Ellos saben, el Papa sabe perfectamente que la Iglesia solo tendrá futuro si no pierde la credibilidad, si la gente sigue confiando en ella. Como te decía antes, le entregamos a nuestros hijos. Si no nos merecen confianza, no se los vamos a entregar. No los vamos a entregar con gente así. Claro, pero a lo mejor quizá el mundo está girando en otro, no precisamente en la filosofía de Francisco, sino más bien va todo lo contrario, ¿no? Girando, ¿cómo? Me refiero que, por ejemplo, el avance de políticas más ultraliberales, de Trump, en fin, toda la ultraderecha como avanza, digamos que la parte de Francisco yo la veo como más progresista y demás, ¿no? Sí, evidentemente, pero que te conste que León XIV va a continuar. El proceso va a ser el mismo, con otro estilo, con otra forma, evidentemente distinta. Mira, para que te puedas hacer una idea, Francisco fue en la Iglesia como Juan XXIII, el Papa que abrió las ventanas al Concilio Vaticano II, es el Papa bueno, ¿no? El que dio el golpe de vamos adelante y vamos a cambiar esto. Y León XIV va a ser, creo yo, como Pablo VI, es decir, el Papa que sedimenta los cambios, que pone los cambios en solfa a través del derecho canónico y que los aterriza en lo concreto, sin tanto ruido, sin tanta algarabía, sin salir en los medios, porque, como te decía, es mucho más tímido, mucho más soso que Francisco, pero ese es el camino, ¿no? José Manuel, se nos acabó el tiempo. Gracias, como siempre, por haber estado con nosotros en el Rompeolas. Otro día te llamo, que estos temas estarán siempre en la actualidad, y ya seguiremos conversando otro rato, ¿vale? Un placer estar contigo. Gracias, chao, un abrazo. Luego. Chao. Adiós. Bueno, alto en el camino, como siempre, unos momentitos de publicidad antes de irnos al Mirafondo, ese minuto y pico de reflexión, y después para hablar de cómo se vivió, cómo fue aquella época en torno al 20 de noviembre, el día que falleció Franco. El rompeolas, dulce como la vida, salado como el mar. Para personas inquietas, Capital Radio. El rompeolas, un magazine libre y diferente. Muy bien, pues es un magazine libre y diferente. Vamos a escuchar o a conversar con José Antonio Martínez. Él es periodista. Ya estuvo con nosotros hace unas semanas hablando estuvo un acto importantísimo en la Universidad de La Laguna. Él es el autor de aquel libro de Franco para jóvenes, que un día él decía que había bajado de su casa y se encontró con un grupo de jóvenes que cantaban el Cara al Sol, y él decía, pero ¿cómo es posible que esto ocurra? Pero antes de hablar con José Antonio, que ya tengo ahí al otro lado, vamos a ver la diferencia que siempre existe entre el comprometido y el involucrado. Comprometido e involucrado. Un minuto de reflexión en la parte del Mirafondo. Venga. Una cosa es estar involucrado y otra cosa es estar comprometido. Como le dijo el puerco a la gallina, vamos a poner un restaurante. Y la gallina dijo, va. Y el puerco dijo, se hace. Entonces, ¿de qué se te ocurre? Le dijo a la gallina. Y la gallina le dijo, de huevos con jamón. Entonces le dijo el puerco, espérame, ¿cómo? De huevos con jamón, no me gusta la idea. Dijo, ¿por qué no? Dice, porque tú estás involucrada y yo estoy comprometido. Tú nada más vas y echas los huevos y te vas, pero yo tengo que dar mi vida. Una cosa es estar involucrado. Bueno, es verdad, no es lo mismo involucrarse que estar comprometido. José Antonio Martínez, muy buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, echando de menos La Laguna y Tenerife, qué maravilla. Cuando estás aquí te lo pasaste bien, ¿eh? Me lo pasé muy bien, me encantó, quedé enamorado de Tenerife. Qué bueno, qué bueno. Mira, decías tenías tú, o lo leí esta mañana en tu Instagram, diciendo que ¿cómo era? Que tener la posibilidad de decir la verdad y informarla, que no, algo así, ¿no? Que no había cosa como esa, ¿no?
Sí, que el periodismo te permite luchar por la libertad, que es lo más grande que hay en la vida, ¿no? Es verdad. Como periodista, luchar por expresarte libremente, tú y todos los demás, ¿no? Y los lectores. Es verdad. Así que sí, eso es lo que decía, lo habrás leído por ahí. Sí, claro que lo leí, me encantó, por eso te lo digo. Prensa, sí. Y mira, Muy bien, qué memoria pero tienes. y cuando la palabra, precisamente, porque antes sí sabíamos lo que era libertad, pero ahora la palabra libertad la utiliza, hay como, o sea... Bueno, hasta la presidenta Ayuso lo utiliza. Por eso te digo, se ha Y prostituido el hasta tema, ¿no? Trump. Ahora, claro, la gente lo primero que hace es hacerse dueños de palabras y les cambian el sentido. Es peligrosísimo. Pero vamos, la libertad tiene solo un sentido, es poder pensar, decir, comunicar lo que piensas y sientes, poder reunirte con la gente sin que te metan en la cárcel por reunirte con ellos, Claro. poder amar a quien quieres, poder hablar la lengua que prefieras, poder vivir donde quieras. Eso es la libertad. La libertad, ¿sabes quién lo decía muy bien? Don Quijote a Sancho. Decía, la libertad, Sancho, es el don más precioso que a los hombres dieron los cielos. Por ella se puede y se debe aventurar la vida. Esa es la libertad, y no la tontería que dicen alguna de esta gente, ¿no? ¿Tú La pensaste libertad de tomar que alguna cañas. vez... En Madrid dice, la presidenta Ayuso dice que la libertad para tomar cañas. Por favor. Ya. ¿Tú pensaste alguna vez que que podría ocurrir esto? Es decir, tú eres una persona que ha estado siempre en la batalla, luchando por la libertad, luchando por por los cambios en este país. ¿Tú pensaste alguna vez que la palabra libertad pudiera significar eso? Bueno, casi siempre la gente busca el uso que quiere de las palabras. Las palabras son dardos a veces envenenados, ¿no? Y cada uno lo utiliza. Los fascistas llegaron al poder en nombre de la libertad, no en nombre de la opresión. Ellos presumían, los nazis y los fascistas italianos, y Franco mismo, era su libertad, claro. ¿En qué se convirtió cuando tuvieron el poder los dictadores? Pues en que nadie tenía más libertad más que a los que pensaban como ellos. Ya lo dijo, mira, el general Mola dijo una frase al estallar la guerra, en la sublevación de los militares contra la República Legítima, dijo, hay que sembrar el terror sin ningún tipo de duda, con contundencia, por donde pasemos, sembrar el terror. Es la única forma, además, contra todos aquellos que no piensen como nosotros. Y eso es lo que hicieron, exterminar a los disidentes. Por eso, al sembrar Franco tanto terror, con 150.000 muertos durante la guerra, 50.000 ejecutados en la posguerra, en los años ya de paz, 50.000. Y claro que los republicanos también mataron a 50.000 en la guerra, y entre ellos 6.000 curas y monjas, ¿no? O sea que en la guerra los dos bandos hicieron barbaridades. Ahora, después de la guerra, no empezó la paz, empezó la victoria. Y en la victoria, Franco, durante casi 40 años, exterminó a los disidentes. Los fusiló, los metió en fosas comunes, en las cunetas, o en la cárcel, o en el exilio. Entonces, claro, esa siembra de terror hizo que durante casi 40 años nadie abriera la boca. Nadie, solo para aplaudir al dictador, al tirano. Era la única forma de expresarse. Oye, me encanta esa frase que acabas de decir, José Antonio, que después de la guerra no vino la paz, sino que se celebraba la victoria. La paz, hay que ver la diferencia ahí de las cosas, ¿no? Claro. No, nunca hubo paz en España hasta la Constitución. Hasta realmente hasta el 15J, que del 77, cuando todos votamos libremente por primera vez desde el año 36. Se dice pronto, yo la primera vez que voté fue el 15J del 77, era como hacer la primera comunión, echar el voto en la urna. ¡Oh, qué maravilla! Qué experiencia, ¿no? De ser libre y decidir el futuro de mi país por cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Y además el país fue muy moderado, porque votó la mitad al centro derecha y la mitad al centro izquierda. Y luego el Partido Comunista y Alianza Popular sacaron muy poquitos. Y es curioso que los franquistas apenas sacaron nada, ni un diputado. Luego ganó Blas Piñar en las siguientes un puesto, ¿no? Un escaño. Pero en las primeras elecciones libres, los franquistas que no sacaron nada. Se habían reconvertido rápidamente en demócratas en la Alianza Popular, el centro derecha con Suárez, el centro izquierda que era el PSOE y la izquierda que era el PC. Pero vamos, los franquistas ni uno. Y eso que dominaban pero tampoco lo sacó. Durante 40 años. Oíste, digo que tampoco lo sacó el PC, que había sido, digamos, la vanguardia del movimiento antifranquista, ¿no? El PC sacó unos cuantos diputados, no tanto como ellos querían, pero sacó más incluso que Alianza Popular, el PC. El que no sacó nada fueron, ¿cómo se llama? Arias Navarro y todos los franquistas. Los partidos franquistas no sacaron nada, ni uno solo, ni un diputado. El PC sí,
y tenía incluso a Rafael Alberti y a Dolores Ibarruiz, la Pasionaria, tenía no sé cuántos, me parece que eran 15 o 16 diputados, y Alianza Popular más o menos. ¿No? Y no se pensaba que podían haber sacado más con el movimiento, Bueno, con todo lo que hizo todo el PC. Mucha gente pensaba que el Partido Comunista tendría muchísimo apoyo. Yo estuve en el meeting del día o 2 días antes de las elecciones del 15J en Torrelodones, que estaba lloviendo además, y había muchísimos jóvenes que aplaudían mucho, ¿no? Pero miles de personas, todos aplaudiendo allí a Carrillo y tal, y bueno, y luego fuimos, eso a media tarde, luego fuimos a un meeting de Quique Barón, un socialista amigo mío, en la Enrique Barón, ¿no? y había 30 personas, en el otro había miles, y allí 30, y le dije a mi mujer, digo, fíjate, el PC tiene los aplausos de agradecimiento por lo que han hecho durante la dictadura, pero no tendrá los votos. Los votos se los va a llevar el PSOE. ¿Eso lo dijiste? 30. ¿Eso lo pensaste? Te lo dije a mi mujer. ¿Se lo dijiste? ¿De verdad? Sí. Y de hecho fue lo que hicimos. Yo no voté nunca al PC, yo voté al PSOE. El PSOE tenía muy buena marca. Y era así fue. Troncar con el pasado. Mi padre era del PSOE, era del UGT. Pues muchos votamos por herencia, ¿no? Es verdad. Pero es verdad. España votó la moderación con Adolfo Suárez y con Felipe González. Estos eran los dos grandes grupos. Claro. Mira, José Antonio, cuéntanos. Dime. Digo que en fin, que el tema sigue y para continuar, pero bueno, para un poco enlazar lo que teníamos hoy. ¿Cómo se vivió esos prolegómenos, esa historia para llegar al 20N? ¿Cómo fue? Bueno, ¿eso lo viviste? ¿En qué punto estabas tú? ¿Dónde estabas? Sí, lo vivimos con bastante inquietud, miedo, incertidumbre y también esperanza. Porque yo era el director de un semanario económico que se llama Doblón. Antes había sido el director ejecutivo de Cambio 16 y ya sabía cómo funcionaba la censura. Y en los últimos años, como director de Doblón, habían aflojado un poco la censura, un poquito. Y muchos franquistas iban pasando a la democracia. Poco a poco venían ya de incógnitos a nuestra redacción a darnos información, lo llamamos los enanos infiltrados, ¿no? Sí, y se notaba. Todos querían hacer mérito porque sabían que muerto Franco se acabó la rabia. Claro. La verdad es que no se había acabado la rabia porque siguió muchas cosas del franquismo, han seguido muchos años, por ejemplo, todo el sistema judicial, el Tribunal de Orden Público, que me procesaron a mí un par de veces cuando acabó la dictadura. Fueron, cambiaron el nombre Tribunal de Orden Público, que sonaba fatal porque eran terribles, y los mismos jueces pasaron a la Audiencia Nacional, y 6 de ellos me parece que pasaron al Tribunal Supremo, y ahí los tenemos todavía. O sea que el sistema judicial no se hizo la transición, solo se ha hecho de manera biológica porque se van jubilando y muriendo, ¿no? Y tampoco en el sistema de se nota claramente. Digo que se nota claramente. Las fuerzas de orden público, tampoco. Ahora mismo la policía democrática y la Guardia Civil democrática son una maravilla si los comparas con lo que era en la época de Franco y en la transición. Es que la brigada político-social, la social, eran unos crueles torturadores. Es que eran torturadores, eran psicópatas, viles, niños y todos estos. Es que eran pues torturadores. En donde tiene el despacho ahora la presidenta Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, pues ahí en los sótanos me invitaron 3 veces a ir, menos mal que 2 policías vinieron a mi casa de madrugada para llevarme allí, y dije, voy detenido, y me dijeron, no, usted viene en calidad de invitado. Yo cuando te hablan los que te detienen, en calidad pues voy de bien, invitado. porque cuando me secuestraron luego, a los 2 meses de la muerte de Franco, ya no me hablaban de usted, ya venían con metralletas y me daban una paliza tremenda, ¿no? Y me hablaban de tú. Pero cuando me llevaron a la DGS, donde estaba la Brigada Político-Social, ahí me hablaban de usted. Me entrevistaron tal y cual, y no me hicieron nada, me devolvieron a casa. Pero la otra vez cuando escribí... Pero ¿y el término invitado, José Antonio? El término invitado, me llama la atención, el término invitado. ¿Va usted Dice, no, señor Martínez Soler, usted viene invitado a la DGS. Digo, pues mira, menos mal. Y efectivamente estuve ahí un par de horas y luego me devolvieron a casa. Mi mujer estaba asustada, ¿no? Claro, eso al año siguiente, después de muerto Franco, a los 2 meses, claro, cuando vinieron, ya no vinieron a invitarme, cruzaron un coche en la carretera que yo salía de mi casa, salieron 4 tíos con metralletas, uno con pasamontañas, y que quise echar marcha atrás y venía uno detrás más mayor con una pistola apuntándome. Claro, eso ya era en plena dictadura, estaba Carlos Arias Navarro, acababa de morir Franco, y estaban todos gritando, Iniesta al poder, ¿no? El general Iniesta al poder, y otros decían, Tarancón al paredón. Afortunadamente, cuando muere Franco, el ejército ya no es una piña. En el ejército ya hay jóvenes oficiales que piensan que en Portugal el pueblo ama al ejército.
Y en España el pueblo odia al ejército, porque era un ejército de ocupación. Entonces, claro, eso produce una envidia, y hubo la UMD, Unión Militar Democrática, que fue dividiendo al ejército afortunadamente, y estaba Gutiérrez Mellado, el general Santa María, Sáenz de Santa María, el general Andrés Casinello, que fundó el CNI con Suárez, el jefe de los espías. Había muchos generales ya que estaban por la democracia, por la moderación, por ser como en Europa, ¿no? El ejército ya no era una piña, y la Iglesia tampoco. Había los cristianos de base, los católicos, los curas obreros, la teología de la liberación. Estaba el cardenal Tarancón, que aplicaba el Vaticano II, y había también fachas, obispos como Guerra Campos, que eran fascistas totales, nazis. Bueno, digamos que cuando está muriendo Franco, yo tenía ya la sensación de que habría un camino posible a la democracia en paz. O sea, yo pensaba que de la dictadura a la democracia podría ser posible para evitar volver a las andadas. José Antonio, y la gente, la masa en general, porque tú eres una persona que estabas metido en la historia, ¿no? De alguna manera, pero la gente tenía miedo de que, claro, que podía ocurrir. Mucho miedo de 40 años de miedo. Mi madre me llamó, al morirse Franco, me llamó y me dijo, hijo mío, ten cuidado, en lo que tú eres un bocaza, son los mismos perros con distintos collares, no te fíes de nadie. Entonces decía mi madre, que siempre me decía, hijo mío, no hables, que las paredes oyen, hay que tener las ventanas cerradas y las puertas cerradas, porque ellos eran republicanos, ¿no? No hables con nadie, tal, que no se enteren de dónde venimos. El miedo era pavoroso, son 40 años de miedo, por eso dicen algunos jóvenes, cuando hablo en los estudiantes, en los institutos del tema del libro Franco para jóvenes, me preguntaban, si era tan malo, ¿por qué no lo echaron? Digo, era imposible, se había exterminado la disidencia, a base de fusilamientos, a base de ejecuciones. Bueno, no se podía protestar porque perdías el empleo, perdías la propiedad, perdías la vida. Te marcaban algo de tu nombre y no tenías ningún futuro. Entonces, claro, la gente no es tonta, la gente, el miedo guarda la viña, ¿no? Y yo creo que cuando... ¿Y tú no crees que ese miedo se prolongó? ¿Tú crees que ese miedo se prolongó años y años de tal manera que, no sé, no sé si es ese miedo sí, pero que no se habló? Claro, el olvido, el pacto del olvido ese que no está escrito en ningún sitio, pero que lo asumimos todos, era por miedo. Fíjate, decía el general Casinello, que es mi paisano de Almería, que ha muerto hace poco, el año pasado, decía el general que fue el que inventó el CNI con Suárez, ¿no? Un hombre de máxima confianza de Suárez, y fue el que le dijo que tenía que legalizar al PC, y eso que a su padre y a su tío lo asesinaron unos milicianos del PC, ¿no? En Almería. Pero el tío, por la paz en España, recomendó que se legalizara el PC. Pues me decía una cosa muy buena. Dice, mira, paisano, yo con mis subordinados y todo el servicio de información, el CC se llamaba entonces, Servicio Central de Documentación, teníamos información de todos los fascistas, de todos los comunistas, de todo el mundo, porque penetramos en los bares, en las casas, en los despachos, y sabíamos lo que pensaba cada cual. Era un espionaje muy bien hecho. Tenían unos boletines diarios que hacía un resumen para Suárez. Sabíamos una cosa muy clara, me decía paisano, los franquistas, los del búnker, tenían miedo a la izquierda revolucionaria, porque no sabían la fuerza que tenía Comisiones Obreras, UGT. Las manifestaciones eran multitudinarias, la huelga había, en enero, nada más morir Franco, en enero había 2.000 y pico huelgas, fíjate, y bueno, una cosa increíble. Entonces, el búnker franquista tenían miedo por la fuerza que podían tener los del otro bando, pero es que los comunistas, socialistas, etcétera, antifranquistas, tenían miedo a la fuerza que todavía mantuvieran los franquistas, y podían dar un golpe y poner a Iniesta al poder o Campano al poder. Entonces, el miedo de ambos bandos, me decía mi amigo el general Casinello, el miedo de ambos bandos y el desconocimiento de la debilidad mutua, que no la sabían, pensaban que tenían más fuerza de la que tenían, hizo posible el acuerdo de la transición y de la Constitución. O sea que el miedo nos hizo demócratas, Javier. Es increíble, sí. Mira, y aquella famosa conversación de Suárez con Mercedes Milán, la que, ¿sabes la que te digo? Cuando él se tapa el micro y dice que en fin, que la República hubiese, en caso de un referéndum, hubiera ganado. ¿Eso fue realmente así? Vamos a ver, yo no estoy seguro. Esas cosas, cuando se dicen a micrófono cerrado, no hay que hacerles caso, porque puedo decirlo o no decirlo, o fue una butada. Vamos a ver, Suárez es un tío muy simpático. Era un tío que quería quedar bien con todo el mundo y no te permitía salir de su lado. Yo le conocí siendo muy joven, con 19 años le conocí yo.
me recomendó para televisión escolar. Yo estoy en la tele por Suárez, que yo ni sabía quién era, ¿eh? ¿Ah, sí? Era amigo de su secretaria, no tenía ni idea de quién era. Pero era un tío muy simpático. Entonces, estas cosas que se dicen así a micrófono cerrado, ¿no te las puedes creer? O lo dices... Sí, no o se lo saca dices. del contexto a lo mejor y no era... No, ¿sabes? no se sabe se si hubiera ganado la República o hubiera ganado la monarquía. No se sabe porque no se supo nunca, porque nunca se preguntó. Yo estoy seguro, vamos, en aquel momento, con el miedo que había en el cuerpo, la mitad de España hubiera votado por el rey, porque era el que puso Franco y les daba garantía y seguridad. El ejército estaría calmado porque era el capitán general del ejército. Claro. Y otros muchos antifranquistas también hubieran votado por la monarquía. La monarquía era un símbolo de estabilidad temporal, ¿entiendes? O sea que no estoy seguro de que hubiera ganado la República en aquel momento. Es más, yo creo que no. Significa como un camino, yo soy ¿no? republicano, Sí. Yo soy demócrata y republicano. Sí, Primero soy demócrata, por lo tanto acepto lo que diga la mayoría. ¿La mayoría ha aceptado la monarquía? Pues yo acepto la monarquía. Ahora, si se vota por la república, yo prefiero la república, hombre, por supuesto. Pero soy demócrata y apoyo a la monarquía, sobre todo la del rey Fernando, Felipe VI. La del Borbón ya no me gusta tanto, porque yo le estoy muy agradecido porque me ayudó en la época de Franco, me salvó del secuestro de la revista, de muchos problemas que he tenido, me salvó el entonces príncipe. Y sin embargo luego resultó que era un golfo, ¿no? Pero bueno, él hizo cosas buenas para España por su interés personal, porque quería conservar la corona. Tenía la experiencia de su cuñado Constantino, que perdió la corona de Grecia por apoyar a los golpistas militares. Entonces, él no iba a apoyar a los golpistas militares porque perdería la corona. Y su abuelo, Alfonso XIII, perdió la corona de España porque apoyó al capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, otro golpista. Entonces también, estamos agradecidos a Juan Carlos de Borbón. Sí, lo hizo por su interés. No sé si por amor al pueblo también, pero lo hizo por su interés. Y bueno, luego lo hizo fatal, porque no nos queríamos meter con él porque era como intocable, ¿no? Aparte de que era, ¿no? Tenía la inviolabilidad, ¿no? Pero vamos, por lo menos es una pena lo que está haciendo ahora, ha quedado fatal, poniendo mal a su hijo, poniendo bien a Franco, ha perdido la cabeza, está chocheando, vamos. Cuando parte una puñalada a su hijo por la espalda. Cuando parte de la sociedad dice que en realidad España votó monarquía, ¿tú qué dices? Vamos a ver, la clave, la piedra... ¿Cómo se vendió eso? ¿Cómo se vendió eso? La piedra escondida, fue un truco de Suárez que era muy hábil. Mira, el 18 de noviembre, hoy es 18 de noviembre, ¿no? Bueno, sí. 18 de noviembre del año 76, justo dentro de un año, tal día como hoy, se presentó en las Cortes para votar la ley para la reforma política. Eso fue el harakiri de las Cortes franquistas. Ahí los 500 procuradores en Cortes, familiar, sindicales de los de Franco, que nunca habían sido votados por los españoles, más que un tercio familiar, que era una coña, ¿no? Era de broma. Bueno, la mayoría de esos procuradores votaron a favor de la ley para la reforma política. Tenía 5 artículos nada más. Y en uno de ellos decía, los españoles decidirán el futuro del gobierno por el sufragio universal, había elecciones, tal y cual, ¿no? Y dice, y el presidente de gobierno elegido por las Cortes será sancionado por su majestad el rey. Aparece, entonces de pronto, en uno de los artículos aparece, y lo firmará el rey. Luego ya ahí queda claro, cuando se aprueba la ley para la reforma política, en un articulillo ahí perdido dice, lo firmará el rey. Ya queda claro que hay un rey. Vale. Ese fue el único, ese fue el único apunte, era muy digamos. Cuco. Sí. Era muy cuco el Suárez, y sobre todo Torcuato Fernández Miranda, madre mía. Y entonces ahí metieron, en un articulillo, y será sancionado por el rey. Pues ya hubo un referéndum, el referéndum aprobó los 5 artículos, con lo cual el rey ya estaba aprobado en referéndum por los españoles. Claro, porque los españoles nunca le habían votado, le votaron ahí. Sí. Dentro de un año, hará 50 años que votamos al rey de tapadillo, ¿no? De tapadillo. El rey como decía un alumno mío, dice, el tempo pasa, el tempo vola. Bueno, fue muy hábil Suárez y votamos todos sabiendo lo que estábamos haciendo, y salió y ganó el referéndum, y gracias a eso hubo elecciones libres al año siguiente, en el 77,
y hubo luego una constitución en el 78. Está muy Ahí ya interesante. está la monarquía asentada. Claro, ya es muy interesante ese punto que acabas de poner ahora. Oye, José Antonio, contigo es un placer, pero el tiempo, como antes te estaba diciendo, el tiempo vola, ¿sabes? Un placer hablar Oye, contigo. un abrazo fuerte. Soy repetidor, muchas gracias. Gracias, nada. Ya te volveré a llamar, que me encanta hablar contigo, ¿vale? Disfruta de las Canarias, qué envidia me da, y es casi como Almería. Qué bueno. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Chao, adiós, chao. Adiós. Bueno, pues nada, nosotros nos vamos, hemos finalizado el programa. Síganos, como siempre, por las redes sociales, en ebooks, en la página de la 10 Capital Radio. Ahí estará el Rompeolas, también en YouTube, en fin, por las redes sociales. ¿Qué les digo? Que nos separamos una semanita y volvemos de nuevo, porque aquí en este programa, el Rompeolas, aún se huele el sol. Chao. El Rompeolas. Presiento que va a ser el comienzo de una gran amistad. Para personas inquietas, Capital Radio.